razonada. En este mapa lo que vemos es, esto es lo que no entiendo qué es. A ver, discúlpeme un cachito, aquí hay una imagen que no entiendo de dónde aparece. Dice press, sé qué. Bueno, les decía que este mapa es el camino que vamos a seguir con todas las enfermedades. Ustedes están aprendiendo con nosotros la introducción a la... a la ¿ustedes ven esto, esta mancha negra acá? ¿Dónde está mi cursor? No, doctor, no hay ninguna mancha. Era más, entonces solamente es a ver, un cachito, voy a salir de esto y voy a volver a compartir, ¿ya? Hay una mancha negra que me parece a mí que presione por algún motivo, ¿ya? Imagino que ahora está mejor, ya. Esto, les decía que este es el camino que hemos seguido para todas las patologías. Y ustedes, en el transcurso de su profesión, van a ver que esto es lo que todos los días hacemos. El camino del diagnóstico al tratamiento, pasando por una racionalidad en el uso de una serie de técnicas, fármacos, intervenciones, etcétera, para solucionar problemas de salud. Entonces, ahora para la diabetes mellitus voy a utilizar obviamente el mismo camino y vamos a empezar de donde empieza la farmacoterapia razonada. Definir el problema. ¿Saben ustedes definir el problema de una diabetes mellitus tipo 2? Quizás no. Entonces, vamos a ver primero un panorama general de la diabetes mellitus. Este es un término que tiene su origen en términos griegos, que lo que dice es una fuente de agua dulce. Y a esto, este nombre le han puesto porque el paciente diabético tiene una glucosuria, ¿no? Entonces orina dulce. Hay otra diabetes insípida, que es la que no tiene azúcar en la orina. Con este nombre conocemos a un grupo de condiciones metabólicas muy heterogéneas. Todas tienen en común la hiperglicemia. Y esta hiperglicemia por lo general está asociada a una secreción de insulina inadecuada o una acción de la insulina inadecuada o ambas. Entonces hay varios tipos de condiciones que se acompañan con la hiperglicemia. Están relacionadas por lo general con inflamación, el estrés oxidativo, el estrés metabólico y factores genéticos que acompañan a esta patología. Es de estas enfermedades como la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, multisistémica, no curable, pero tratable, que si no la tratamos, lo que va a pasar es que se va a complicar. Y las complicaciones son micro y macroangiopáticas, es decir, pequeños vasos y grandes vasos son lesionados. Y esto va a reducir, obviamente, la expectativa de vida en la población, que es afectada por esto. Normalmente, tres sistemas son afectados cuando existe diabetes mellitus. El sistema endocrino, el sistema vascular y el sistema neurológico. Y las manifestaciones van por ahí más o menos, que vamos a ir desglosando un poco en la parte general. Las características de esta enfermedad, entonces, simple, para hablar de diabetes hay que hablar de hiperglicemia.
Además de trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, también hay alteraciones tanto en el metabolismo de lípidos como en el de proteínas. Y están involucrados en su producción factores genéticos y ambientales. Luego, cuando vemos la evolución de la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad, vamos a ver cómo estos factores son los que desencadenan finalmente la diabetes. Normalmente, entonces, es un problema de la secreción o de la acción de la insulina. Y se acompañan evolutivamente de complicaciones vasculares. Una época, la diabetes mellitus era más considerada una enfermedad vascular que metabólica, porque la mayor parte de los problemas de esta enfermedad acababan con lesiones vasculares. Son las complicaciones más importantes, pero esta patología pertenece al mundo de la endocrinología. Esas complicaciones específicas de la enfermedad son las microangiopáticas, y son dos básicamente. Todo paciente con diabetes que no se trata va a acabar con retinopatía y con nefropatía. No hay vuelta para esto. Un paciente que no se trata va a tener estas complicaciones. Mientras que las inespecíficas o macroangiopáticas dependen de otros factores. No todos los pacientes hacen ateroesclerosis y acaban con un miembro amputado. Muchos de ellos sí lo hacen, pero no es que todos los pacientes desarrollen estas lesiones. Mientras que la retinopatía y la nefropatía lo hacen todos. Y las alteraciones neurológicas, ¿no? Son normalmente las enfermedades o las complicaciones de tipo vascular. Si vemos globalmente esta enfermedad, actualmente en el planeta existen 8.000 millones de seres humanos. El 10% de esa cantidad de gente tiene diabetes mellitus. Y el 50% no sabe que la tiene. Normalmente cursa mucho tiempo de manera asintomática. Empieza con la resistencia a la insulina y luego recién eh, se, se desarrolla la diabetes mellitus. Y muchas veces cursa asintomáticamente. Y las complicaciones son a veces la carta de presentación de esta enfermedad. La diabetes mellitus está asociada a múltiples factores de riesgo cardiovascular que vamos a ver, entre esos la obesidad, la hipertensión, etc. El 75% de la mortalidad de estos pacientes es por temas cardiovasculares. Entonces, el diagnosticar y tratar tempranamente esta enfermedad, pues es esencial para evitar estas complicaciones. Eh, en todo estudio que hacemos a un paciente que vemos por primera vez, siempre pedimos hemograma, glicemia, porque estamos buscando pues a esta enfermedad. Hay algunas manifestaciones como alteraciones en la visión, infecciones urinarias a repetición, el que aparezcan hormigas en los inodoros, que hacen que a veces hagamos el diagnóstico de esta enfermedad sin hacer otras cosas, ¿no? El oftalmólogo, cuando ve un paciente que a veces ve bien, a veces mal, y esto es episódico, ¿no? Lo primero que pide es una glicemia. A ver si hay esta enfermedad, pues. El panorama mundial y en Bolivia. Mundialmente, pues en la actualidad hay más de 530 millones de personas con diabetes. Y la mortalidad y los costos van creciendo. Cada vez los países gastan más dinero y se les muere más gente con esta enfermedad. En Bolivia tenemos una prevalencia más o menos de 8 a 10% en adultos. Y estos generalmente se encuentran más en zonas urbanas. Y lo que se reporta de nuestro país es que tenemos limitaciones en el acceso a fármacos.
no hay acceso a fármacos modernos. Hay un predominio de la metformina y de las sulfonilureas en todos los servicios de salud. Hay fármacos que en la actualidad son mucho más eficaces, pero no hay, bueno, la disponibilidad económica ni tampoco a veces los fármacos en la farmacopea nacional. Miren este panorama de los 530 millones de habitantes distribuidos en los diferentes continentes. El continente asiático es el que más sufre, ¿no? Vean ustedes esta mezcla aquí, más de 200 millones casi de personas que están afectadas en este lado. Latinoamérica, Norteamérica y Centroamérica no son tan afectados como lo son los asiáticos. Eh, y tienen una incidencia en porcentaje de la diabetes mellitus en diferentes países. El que más tiene, el que más tiene eh, es una zona que está en Arizona, en Estados Unidos, donde más o menos más del 50% de su población está con diabetes mellitus. Luego, Estados Unidos como tal no tienen mucho problema como lo tiene, por ejemplo, Barbados o México. Bolivia está ahí en el punto intermedio, ¿no? El que menos en Latinoamérica tiene conflictos es Venezuela. Esta es una proyección de esos 530 millones de personas que en la actualidad tienen diabetes. En 10 años, para el 2035, se calcula que van a haber 630 millones. O sea, van a haber 100 millones más de diabéticos. Y donde más se va a producir problemas es generalmente en los asiáticos, ¿no? El resto del mundo también, además de todo esto, hay otros países en los que también hay una incidencia alta. Pero sobre todo la India y la China son los que están con sobrepoblaciones y donde más existe este problema. Entonces, la diabetes mellitus normalmente es una enfermedad que empieza con resistencia a la insulina y luego se suma un déficit progresivo de la secreción de insulina. El problema clínico central es la hiperglicemia crónica, que va a llevar a complicaciones macroinfravasculares. En muchos lugares antes se la denominaba la diabetes no insulino dependiente, porque no depende, no es que falta insulina. A veces hay insulina, pero no funciona la insulina. Y a veces sí, también se disminuye progresivamente la insulina. En la actualidad, cuando usamos insulina en la diabetes 2, decimos que esta diabetes es insulino requiriente. O sea, en algún momento vamos a requerir utilizar la insulina para estabilizar al paciente en sus valores glicémicos y luego recién se les retira la insulina a veces y continúan con un tratamiento oral. Y hay en la actualidad una tendencia de llevar a los pacientes con diabetes tipo 2 a tratamientos con insulina. Bien, entonces ese es el panorama global, pero todavía no sabemos mucho de la diabetes mellitus. Entonces vamos a ver el guión de la enfermedad. El guión de la enfermedad es, vamos a ver los criterios estos del illness script o guión de la enfermedad que nos orientan a pensar en diabetes en un paciente. La epidemiología. ¿Quiénes enferman? Adultos mayores de 40 años, por lo general, obesos y con síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la dislipidemia, obesidad, sedentarismo y además hipertensión arterial. Es un cuadro muy común en la actualidad. La evolución, pues esta enfermedad
cursa inicialmente con una resistencia a la insulina. Esta es muy pocas veces sospechada. Las chicas, las mujeres que generalmente sienten que han engordado, tienen hipertricosis, hay la acantosis nigrans, un ennegrecimiento del cuello, aparecen estos lunares pediculados, hipertricosis, y son llevadas a un endocrinólogo, se miden los niveles de insulina, están elevados, la glicemia es normal, y entonces hay una hiperinsulinemia. Como no responde el cuerpo a la insulina, entonces hay un aumento en la producción de insulina. Esperen un cachito. Ya. Las manifestaciones, la manifestación clave en realidad es la hiperglicemia. El diagnóstico se hace en base a la hiperglicemia. La sintomatología es secundaria. No se hace diagnóstico de diabetes mellitus por la sintomatología. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las 4 P's. No. Debe demostrarse que hay hiperglicemia. Dentro de la fisiopatología, que vamos a revisarla luego más profundidad, pues hay una resistencia periférica a la acción de la insulina. Los tejidos, como el tejido muscular, el tejido adiposo, no toman la glucosa y la glucosa queda en sangre. Entonces hay una hiperglicemia. Hay una disfunción de las incretinas. Ya van a ver lo importante y los avances terapéuticos que se hacen en esta enfermedad es en base a estas incretinas. Hay un incremento de la glucosa en sangre que va a producir glucotoxicidad y los ácidos grasos libres que incrementan producen la lipotoxicidad que lleva al daño orgánico multisistémico. ¿Quiénes tienen posibilidades de enfermar con diabetes mellitus tipo 2? Se han reconocido muchos factores de riesgo. Desde la edad, cosas que se pueden y otras que no se pueden modificar, ¿verdad? Una persona de más de 45 años es más probable que sufra de diabetes mellitus tipo 2. El índice de masa corporal de mayor de 25 kilos, igual. Que tengan el paciente, si tiene un pariente que ha tenido diabetes o tiene diabetes, si es de primer grado familiar, también. La inactividad física, ser miembro de un grupo étnico de alto riesgo. Hay varios, los latinos estamos ahí. El haber dado a luz, esto para las mujeres, un bebé que pesa más de 4,5 kilos, o haber tenido diabetes gestacional. Otro aspecto que puede ser considerado como factor de riesgo. La hipertensión arterial per se es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Las dislipidemias, elevación del colesterol, disminución del buen colesterol o elevación de los triglicéridos. El síndrome de ovario poliquístico también es parte del problema. Las mujeres que tienen ovario poliquístico, pues tienen más probabilidades de desarrollar diabetes. Y como serendipia, como un hallazgo casual, pues cuando tenemos pacientes diabéticos, mujeres, y se tratan con metformina, se ha visto que estos ovarios poliquísticos también disminuyen. En la actualidad, algunos fármacos de la diabetes se usan para los ovarios poliquísticos. La enfermedad vascular, generalmente las enfermedades vasculares periféricas y centrales pueden ocasionar alteraciones a nivel de la secreción de insulina en el páncreas.
La prediabetes. La prediabetes puede manifestarse de varias formas. Se dice prediabetes cuando un paciente tiene una glicemia anormalmente alta. Es decir, no entra al diagnóstico de diabetes, pero está en el rango alto de glicemia. O que tiene pruebas de tolerancia a la glucosa alteradas, o embarazos en los que se desarrolla eh, una un cuadro de diabetes y acaba el embarazo y todo se normaliza, pero esa paciente tiene una prediabetes que podría terminar en aquello. La hemoglobina glucosilada también puede ser medida y cuando está en un rango menor a 6,5 pero más de 5 también se habla de prediabetes. Entonces, todas estas situaciones pueden acabar en una diabetes en un periodo de tiempo en el año. Si ven ustedes, 10 a 20 veces más altos que en las personas que no tienen prediabetes. Dentro de las condiciones que hay que considerar también son el uso de fármacos. Hay una diabetes inducida por fármacos. Vean los fármacos hiperglicemiantes, los glucocorticoides, los antipsicóticos, los inhibidores de la proteasa con el VIH, los antagonistas beta-adrenérgicos, diuréticos tiacídicos, las enantoinas, los opioides. Y así hay una serie de fármacos que deberíamos conocerlos para cuando tenemos un paciente con hiperglicemia y ver la posibilidad de factores farmacológicos. No solo son ambientales, pueden ser farmacológicos también. Les decía que íbamos a ver un poco de la historia natural. Hay autores, esto no es una cosa que todo se maneja muy comúnmente, pero en la fisiopatología quizás han visto ustedes que cuando hablamos de la diabetes hay una fase uno en la que no existe anomalía. Tanto la glicemia como la insulinemia están dentro de límites de normalidad. Aquí es donde entra algún desencadenante ambiental inespecífico. Algo pasa con el individuo que comienza a hacer resistencia a la insulina. Entonces el organismo comienza a producir mayor cantidad de insulina. La glicemia se mantiene normal. Lo que va a haber es una hiperinsulinemia. Esta es la que va a generar todos esos síntomas que yo les he hablado. Pasa un periodo de tiempo, entra en la fase 3, en la que el azúcar, la glicemia, comienza a elevarse. En este momento, el paciente, si lo encontramos, medimos la glicemia está alta y la insulinemia también está alta. Y luego, en la fase 4, donde ya el diagnóstico se hace de diabetes de tipo 2, lo que va a pasar es que la insulina comienza a disminuir marcadamente y la glicemia sigue subiendo. Esto puede tardar mucho tiempo. Esta evolución puede ser de años. Este es otro cuadro que más o menos muestra lo mismo, solo que aquí este autor trata de mostrarnos que las complicaciones macro y microvasculares no necesariamente están relacionados con los estados de hiperglicemia, sino que pueden haber factores previos, tanto genéticos, ambientales, que hacen que el individuo comience a presentar hiperinsulinemia y una resistencia a la insulina. La gran oferta de calorías que hay en la actualidad en nuestro planeta es pues la comida chatarra. Antes no había tanta oferta de lípidos y de proteína, antes eran más hidratos de carbono, eran verduras, frutas, cereales, de eso vivía el hombre antes, no habían obesos en la antigüedad más que los reyes y algunos monarcas, pero ahora todos son pues monarcas, todos son obesos, gordos, comen grasa, comen proteína y hidratos de carbono.
Entonces, obviamente hay desastres ahí y acaban en la obesidad, donde ya comienzan a producirse complicaciones macrovasculares, la arteriosclerosis y todo esto, ¿no? Luego viene la dislipidemia, la hipertensión arterial, las alteraciones en la glicemia y luego pues ya pues, la diabetes temprana y la diabetes tardía que acaba con complicaciones microvasculares. Entonces eso es para que vean ustedes cómo es la evolución en el tiempo. Lleva años que un paciente desarrolle complicaciones y a veces el 50% de la gente no sabe que tiene diabetes y ya está con complicaciones y a veces son las complicaciones las que creo que han visto cuando otros hablan algo de complicaciones de la diabetes, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la diabetes y por qué se producen? Todo tiene que ver con defectos metabólicos. El primer defecto metabólico y el más remarcable es el de los metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué es lo que ocurre? No hay captación de glucosa por los tejidos muscular, adiposo y el hígado. Entonces, si no hay captación, se queda en el plasma. La producción de glucosa en el hígado por gluconeogénesis se incrementa 3 veces más. Entonces, ¿a qué lleva esto? A una hiperglicemia. Cuando se llega al umbral de Cannon, que se llama a nivel renal, cuando la glicemia es más de 180 miligramos, empieza la glucosuria. Y la glucosuria produce diuresis osmótica. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Poliuria. El aumento de la osmolaridad en el plasma va a llevar a polifagia, polidipsia, va a haber edema en ciertos tejidos. Vamos a ver luego cómo se producen estos problemas en la visión. Va a haber disminución del estado de alerta mental, deshidratación y a veces incluso muerte. Y todo por una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, la falta de insulina. Otra parte de la sintomatología tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. El consumo de aminoácidos disminuye, la síntesis proteica disminuye, la proteólisis aumenta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un balance nitrogenado negativo, mayor nivel de aminoácidos con cadenas, ramas anormales, mayor nivel de nitrógeno ureico en la sangre y nuestro paciente debilitado, con pobre resistencia a las infecciones, pérdida de masa muscular, comienzan a perder peso. Hay alteraciones en el metabolismo lipídico. Hay mayor lipólisis, menor lipogénesis, aumento de los triglicéridos y de los ácidos grasos libres, aumenta la producción de cetonas, menor excreción de cetonas y mayor producción de lípidos de baja y muy baja densidad. Entonces vamos a tener pacientes que tienen aumento de ácidos grasos en el plasma, hay aumento del glicerol en el plasma, hipertrigliceridemia, cetonemia y colesterol elevado. Entonces vamos a tener pérdida de tejidos adiposos, pérdida de peso, pancreatitis, hay una acidosis metabólica, hiperventilación, esta es la respiración de Kussmaul, que han de ver en semiología, y a veces pues todo esto lleva a la muerte. Y obviamente va a precipitar la enfermedad aterosclerótica vascular, esta alteración en los lípidos. Entonces, ese es el cuadro clínico, pero el diagnóstico pues lo hacemos de otra forma, ¿no? Pues vamos a ver ahora. Entonces, las condiciones, primero veamos cómo se producen las complicaciones. Hay un tema que se llama glicación no enzimática.
¿Esto qué significa? Que va a haber una modificación de los grupos aminos por azúcares reductores. O sea, se meten en ciertos tejidos y los aminoácidos los degradan, los alteran en su composición. Entonces, hay enfermedad de pequeños vasos, engrosamiento de la membrana basal difusa. Esto es lo que va a producir la retinopatía y la nefropatía. En la, en la retinopatía, pues es cuando se ve el fondo de ojo, se ven hemorragias, exudados, microaneurismas, proliferación de vasos, etcétera. Puede producirse glaucoma y también neuropatía ocular. Y cuando hablamos de nefropatía es la glomerulosclerosis, los nódulos o nódulos de Kim-Nielsen-Wilson, que esa es la nefroesclerosis de la diabetes. Esto es lo que lleva al paciente a la insuficiencia renal y a la necesidad de dializar o de trasplantar riñón en el futuro. Hay una proteinuria progresiva en la enfermedad esta. Inicialmente es micro y después se hace mayor, ¿no? En esta situación, los fármacos que pueden ayudarnos a disminuir la evolución de esto son los IECAS, que son renoprotectores, ¿no? Y la arteriosclerosis puede llevar a hipertensión. Y ambos conducen a insuficiencia renal crónica. O sea, la insuficiencia renal va a ser el camino final de estos diabéticos. Luego, también por esta glicación no enzimática, pero ya en arterias de gran calibre, se producen, por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria. Una causa de muerte en la diabetes es el infarto, pues, por este problema de alterar los aminoácidos por la sola presencia de azúcar reductora en su composición. La enfermedad oclusiva vascular periférica, con pérdidas de extremidades, la enfermedad cerebrovascular. Y además de la glicación enzimática, hay un daño osmótico. Esto por acumulación de azúcares. Esto va a producir neuropatía y cataratas. Y también es la causa para que las personas tengan visión borrosa y además episódica, ¿no? Sube más el azúcar, más visión borrosa. Baja el azúcar, menos visión borrosa. Y esto los lleva al oftalmólogo a veces. Vean ustedes, cada 6 segundos una persona muere por complicaciones relacionadas a la diabetes mellitus. ¿Cuántas 6? Ya está muriendo una persona. Por problemas cardíacos, por problemas cerebrales, por mucha gente queda, vean ustedes, en Estados Unidos, en las próximas 24 horas van a desarrollar diabetes, por diabetes, 1.104 nuevos casos de retinopatía diabética que pueden llegar hasta perder la visión. Van a existir 133 pacientes que van a iniciar diálisis porque sus riñones ya no funcionan. Y más o menos en las próximas 24 horas, 180 pacientes van a sufrir una amputación. El panorama es un poco feo, ¿no? Pero eh, podemos tratar, no curar, pero podemos tratar. El diagnóstico lo hacemos a través de la hiperglicemia. Tenemos que demostrar que el paciente tiene hiperglicemia. Y esto podemos hacerlo de varias formas. La más común es poner al paciente eh, que no ingiera 8 horas ningún tipo de caloría. Y medimos la glicemia. Si esta es mayor a 126, en 2 mediciones, esto es diagnóstico de diabetes. Otra forma es midiendo la glicemia casual. Esto significa que no lo vamos a poner en un ayuno energético, sino que llega al consultorio, está con síntomas, las PES,
poliuria, polifagia, polidips, esto, y lo mandas al laboratorio. Y le dices, ahorita mismo una glicemia. Y si esa glicemia, que se llama casual, es más de 200 miligramos, es diagnóstico, no necesitas hacer más mediciones. Cuando la glicemia está entre los valores aproximadamente de 100 a 125, hablamos de un estado prediabético, ¿no? Pero es muy controversial, hay gente que no acepta esto. Pero hay otras escuelas que sí dicen que esto es un estado prediabético y que hay que tomar medidas preventivas. Otra forma de diagnosticar es midiendo la hemoglobina glucosilada. Ustedes saben que el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, usa la glucosa por cambios en por, por osmosis. Entra el azúcar dentro del glóbulo rojo para que sea utilizada por la hemoglobina y la hemoglobina sufre glicación y va acumulando ese compuesto. Cuanto más glicemia hay, más hemoglobina unida a la glucosa. Esa se llama hemoglobina glucosilada. Es una glicación que sufre la hemoglobina de acuerdo a la concentración de la glucosa en plasma. Entonces, ahora se mide, gracias al estudio que hicieron los ingleses de la diabetes, la hemoglobina glucosilada en la actualidad sirve para diagnóstico, para seguimiento y pronóstico en el paciente. ¿Qué ventaja tiene? Los glóbulos rojos viven aproximadamente 3 meses. Entonces, esto no se mide todos los días. La hemoglobina glucosilada se mide cada 3 meses. Y te da una idea de lo que ha pasado los últimos 3 meses con el paciente. Si la hemoglobina glucosilada está elevada, significa que en esos últimos 3 meses el paciente ha tenido picos hiperglicémicos severos. Y son esos picos los que producen la glicación no enzimática en los tejidos, dañando corazón, riñones, ojos, etcétera, que finalmente eso es lo que te mata pues con la diabetes. Entonces, esos son los métodos para diagnosticar diabetes mellitus. No existe, como les pongo acá, ningún marcador biológico específico. No hay ningún marcador que diga, este marcador es para diagnosticar diabetes. No, solo la glicemia. Entonces, vean, el paciente tiene que estar sin ingesta calórica 8 horas, se le mide la glucosa en ayunas, más de 126, diagnóstico. Si hablamos de glucosa casual, más de 200, más síntomas. Síntomas más esto, diagnóstico. El paciente se le hace una prueba de tolerancia, se le da 7 gramos de glucosa por vía oral y a las 2 horas se mide la glicemia. Más de 200, diagnóstico. Y la hemoglobina glucosilada más de 6,5%, diagnóstico. Entonces hay varias formas de diagnosticar laboratorialmente esta enfermedad. Las más usuales, la glicemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada. Hay una relación entre la hemoglobina glucosilada y la glicemia. Si ustedes ven, hemos dicho que la hemoglobina glucosilada hasta 6,5 es normal. 6,5 significa de más o menos menor a 126. Esos son los rangos. Y por cada punto que aumenta la hemoglobina glucosilada, más o menos es más 29 miligramos de decilitro de glicemia. O sea, hay una correlación, pero en la actualidad no usamos esto. Esto sí nos sirve porque es un marcador de 3 meses. Este es un marcador de una dieta o un ayuno que el paciente puede hacer 2, 3 días y venir al laboratorio y hacernos creer que su glicemia está bien. Con la hemoglobina glucosilada no hay posibilidades de alterar la concentración
de la hemoglobina glucosilada pues, en glóbulos rojos. Es un marcador muy fidedigno. Bien. Ahora me gustaría hacer una pequeña revisión rápida de la fisiopatología para que tenemos que entender por qué vamos a actuar con fármacos. Tenemos que encontrar una racionalidad terapéutica. Hay sustancias que están implicadas en esta enfermedad. La insulina, el glucagón, la amilina, las incretinas. Vamos a ir viendo más o menos el rol y lo que va pasando en esta enfermedad. Una vez que ingerimos alimentos, la glucosa es tomada por los tejidos periféricos por difusión facilitada. Esto es facilitada por quién? Por la insulina. ¿Qué hace la insulina? Hace que las células expresen transportadores de glucosa. Hay tejidos que requieren de la insulina para tomar la glucosa. ¿Y esos son quiénes? El tejido adiposo, el tejido muscular esquelético y el hígado. Si no hay insulina, ellos no pueden tomar el azúcar. Y hay otros tejidos que no necesitan a la glucosa. Perdón, a la insulina. Necesitan glucosa, pero no son dependientes de que exista insulina. Por ejemplo, el tejido nervioso, la mucosa intestinal, las células beta del páncreas, los túbulos renales y los glóbulos rojos. Yo me imagino que la anterior semana han hablado de algunos receptores y transportadores de glucosa. En el páncreas existen básicamente dos tipos de receptores. En los islotes estos de Langerhans, para la incretina GLP-1 y el transportador de glucosa transmembrana, el GLUT2. ¿Verdad que están puestos más o menos en las células betas del páncreas? En el lumen intestinal, la glucosa se absorbe directamente. Pero cuando la glucosa está en compuestos complejos como el almidón o los disacáridos, es necesario que a nivel intestinal exista un cierto metabolismo de estos a través de la alfa-glucosidasa que convierte el almidón y los disacáridos en glucosa simple. Entonces, de esa forma recién se puede absorber. Vamos a ver, hay un fármaco que no es muy usado, pero también es una opción en algunos pacientes. Inhibiendo la alfa-glucosidasa, evitamos que se absorba azúcar. Y eso va a mejorar, obviamente, si es de muy baja eficacia la hiperglicemia, ¿no? Bien, entonces, cuando la glucosa entra a las células intestinales, cuando deglutimos, allá, ¿qué va a pasar? Se va a producir una liberación de las incretinas. Hay dos incretinas, pero vamos a ir analizando. La GLP-1 es una que es similar al glucagón, que se libera, entra al plasma y no dura mucho tiempo, minutos, 1 o 2 minutos. Y es metabolizada rápidamente por lo que es la dipeptidasa 4. Esta la destruye, pero el tiempo que está viva, lo que hace es, primero, inhibe la motilidad del estómago. Esto retrasa el vaciamiento gástrico. Al retrasar el vaciamiento gástrico, el paciente siente saciedad. Y si hay saciedad, ya no come y así evitamos la hiperglicemia postprandial. Por otro lado, actúa sobre el receptor GLP-1. A nivel de páncreas, lo que va a pasar es que va a liberar insulina en las células beta. Entonces, ¿qué van a hacer las células? Van a sacar el GLUT4, que es este transportador de glucosa, fuera de la membrana celular y van a tomar la glucosa.
Y por otro lado, la mielina también es liberada. Esto tiene un tiempo muy breve todo esto. Y la mielina lo que hace es disminuir la motilidad del estómago, igual retrasa el vaciamiento y evita la hiperglicemia postprandial. El hecho de introducir glucosa por vía oral ocurre todo esto. Cuando se administra glucosa por vía parenteral, las incretinas no son liberadas y no va a haber gran cantidad de insulina para responder a esa carga de glucosa. El transportador de glucosa que es dependiente de la insulina es el GLUT4. De esto yo me imagino que han hablado antes ya con el doctor Zavala. Este GLUT4 está presente en el tejido adiposo, en el músculo, y son los que permiten que estos tejidos capten la glucosa. En otros tejidos existen otros transportadores que no dependen de la insulina. Ahí están el GLUT1, GLUT2, el 3 y el 5, el 4 está ahí arriba que depende de la insulina. Están puestos en tejidos y células que necesitan oxígeno, pero no, perdón, necesitan azúcar, glicemia, glucosa, pero no necesitan de la insulina para eso. Y hay un cotransportador a nivel del intestino, que es el transportador de sodio y glucosa 1, y el 2, que está en el túbulo contorneado proximal, que en la actualidad está siendo utilizado con mucho éxito para el tratamiento de la diabetes y de temas cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. El cerebro utiliza para su metabolismo la glucosa, pero cuando estamos en ayuno, él usa los cuerpos cetónicos para generar energía. Eso es importante. La secreción de insulina por el GLUT2 en el páncreas, ese es otro de los receptores, ¿verdad? Este receptor normalmente en los periodos postprandiales, cuando la concentración de la glucosa comienza a subir en el plasma, el GLUT2 que está en las células beta, los islotes del páncreas, comienza a expresarse de acuerdo, aumenta a cuanto más concentración, más GLUT2. Y la glucosa se va a mover del plasma hacia el interior de las células beta por diferencia de concentración. A mayor concentración, mayor ingreso de glucosa. Y allá se va a generar ATP. Si hay más azúcar, más ATP, y ese ATP lo que va a hacer es que en los canales sensitivos al ATP de potasio se van a cerrar. Y al cerrarse los canales de potasio, aumenta el calcio y la célula beta, por pinocitosis, libera la insulina. Entonces, a mayor glicemia, mayor liberación de insulina. Y este es el mecanismo. La expresión del GLUT2 hace que entre. Cuanto más hay, más ATP, mayor bloqueo de canales de potasio. Y mayor liberación de insulina, obviamente. La cantidad de insulina va a depender de la concentración de la glucosa en el plasma. Sin embargo, no es la única fuente de ingreso de glucosa al plasma, la ingesta. Hay otras fuentes de glucosa, por ejemplo, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, y a nivel del riñón, como el riñón filtra la glucosa, en el túbulo contorneado proximal hay un cotransportador que la reabsorbe. Entonces vuelve a entrar la glucosa al plasma. Si bloqueamos esto, hacemos que la glucosa se vaya y disminuye la glicemia, ¿verdad?
este es ahora un grupo muy interesante de fármacos como les he mencionado anteriormente. Este gráfico lo van a analizar, es un gráfico que a mí me parece bonito para entenderlo. Es todos los factores donde existe el más, significa que van a incrementar la glicemia. Todos los factores que incrementan la glicemia y todos los factores que disminuyen la glicemia. Desde la liberación de la insulina en las células beta del páncreas, a través de la insulina, cómo trabaja todo este sistema para mantener una glicemia normal. Y voy a usar este gráfico para hablar de los efectos farmacológicos de los grupos. Mañana, hoy no creo, mañana voy a hablar de esto. Para terminar con la fisiopatología. Hay al principio les he dicho que esta es una enfermedad inflamatoria donde existe eh, un metabolismo oxidativo, un estrés oxidativo. Esto está producido por estos reactantes de oxígeno, estas especies reactivas del oxígeno, también llamadas radicales libres, que son las que finalmente van a ocasionar daño en las células beta del páncreas y van a disminuir la producción de insulina. Desde que nosotros ingerimos alimentos, la probabilidad de la obesidad está dada porque la leptina va a controlar e inhibir la ingesta de alimentos. Sin embargo, siempre va a haber activación de ciertos factores inflamatorios que van a incrementar obviamente estos factores a través de situaciones como el estrés, la infección, el tabaquismo y finalmente pues la señalización o la acción de la insulina puede verse afectada y se van a más los factores genéticos que determinan la producción de diabetes tipo 2 o tipo 1 van a acabar con la producción de insulina. O sea, que tienen que ver, es un fenómeno de inflamación, de estrés oxidativo que está acompañando al cuadro. La glucotoxicidad, la lipotoxicidad va a ocasionar esta activación de compuestos citoquinas inflamatorias de fase aguda, así se llaman, ¿no? El factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y demás. Si ustedes observan tejido adiposo, aquí tenemos estas especies eh, de, eh, de radicales del oxígeno que van a tratar de dañar tejidos. Sin embargo, tenemos los buffers de estos, como son el sistema del glutatión. Tenemos otros como la superóxido dismutasa, ¿no es cierto? Que es esta que está por aquí, la superóxido dismutasa. Después está la tioredoxina, que es otro antioxidante. Entonces, es un equilibrio entre esto. Cuanto más radicales libres hay, va a consumirse más estos buffers, van a faltar y van a comenzar a dañar al corazón, los riñones, los ojos, el sistema inmunológico. No se olviden, los pacientes diabéticos son incompetentes. Progresivamente van perdiendo la capacidad de defenderse. Y obviamente el hígado también puede ser dañado por estas partículas o especies eh, del oxígeno, especies reactivas del oxígeno. Bien. Aquí lo que pretendo es mostrarles la anomalía en 4 tejidos. Finalmente, el páncreas es el último que va a dejar de funcionar, se va a agotar ante todo el tema este de radicales libres, alteración. Va a disminuir la captura en los músculos, va a incrementar la producción de glucosa en el hígado, ¿verdad? El tejido adiposo
va a producir mayor cantidad de ácidos grasos libres, mayor citoquinas, etcétera, y finalmente la producción de insulina va a disminuir y el paciente hace diabetes. O sea, los órganos que determinan finalmente la diabetes son estos. Y van a ver que la mayor parte de los fármacos van a actuar o en el páncreas o hígado y tejido muscular. Y lo que está de moda, pues sí no podía faltar, ¿no? Los cambios en el microbioma o microbiota. En la actualidad, ahora se sabe que la flora bacteriana, cuando es afectada, puede afectar la barrera intestinal. Esa barrera intestinal afectada para los alimentos, los ácidos biliares, etcétera, va a llevar a una activación inmunológica y esta va a producir finalmente una alteración llamada diabetes y un síndrome metabólico. O sea que hay que cuidar todos los factores que pueden afectar la microbiota, ya sean factores genéticos, factores dietéticos, el medio ambiente, probióticos, antibióticos, ¿no? Etcétera. Todo eso que influye en la microbiota puede afectar y producir cambios en la permeabilidad intestinal, cambios en los metabolitos, en la señalización con las incretinas y demás para acabar en un paciente diabético. Antes que íbamos a pensar que el microbioma o microbiota intestinal tenga que ver con esto. En la actualidad, pues sabemos que eso puede ser un factor. Muy bien, entonces ya tenemos una idea, un panorama de lo que es el guión de la enfermedad del paciente. Sabemos cómo se produce la enfermedad, su evolución natural, cómo hacemos el diagnóstico, a qué se deben los síntomas que tiene, la fisiopatología. Entonces continuamos en nuestro camino de la farmacoterapia razonada. Ahora sí sabemos definir el problema. Ahora vamos a ver qué objetivos hay que la medicina alopática ha determinado para lograr en estos pacientes que tienen diabetes tipo 2. El objetivo primario orientado a la enfermedad es controlar la glicemia. Tenemos que lograr una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Y los secundarios orientados al paciente o subrogados, si quieren, estos son prevenir que el paciente se complique, esas complicaciones crónicas que hemos hablado. Mejorar la calidad y expectativa de vida del paciente y minimizar los efectos adversos de los fármacos. Esos son los objetivos. Ahora, existen algunas variaciones en términos de cuánto debería ser el valor de la hemoglobina glucosilada. En la mayor parte de los pacientes es 7. ¿Cuándo se altera? Miren, en pacientes que son menores de 65 años, normalmente es menos de 7. Pero si el paciente tiene más de 15 años de diabetes o ya tiene complicaciones de la diabetes, bajar a menos 8 es el objetivo. Menos a veces es imposible, pero bajar de 8 ya nos asegura que podemos disminuir enormemente la morbimortalidad. Luego, en pacientes que tienen entre 66 y 75 años y tienen menos de 15 años de evolución de su enfermedad y no tienen complicaciones, menos de 7. Pero si tienen complicaciones o más de 15 años, entre 7 y 8. Y así ustedes van a encontrarme un paciente más de 75 años, menos de 8.5. Es decir, cuanto más vieja la persona, es más difícil lograr que ese páncreas pueda producir algo de insulina o mejorar su hemoglobina glucosilada, a no ser que usemos insulina en el tratamiento.
Por cada 1% de hemoglobina glucosilada que bajemos, miren los beneficios. Podemos bajar 37% la probabilidad de que el paciente tenga complicaciones microvasculares, enfermedad renal, ceguera. 43% que se la ampute. Miren, todas estas son ventajas. O sea, cuanto más bajemos la hemoglobina glucosilada a valores objetivo, vamos a tener un paciente con más posibilidades de vivir. Muy bien, ahora veamos qué alternativas tenemos para lograr estos objetivos. Pues como en toda enfermedad tenemos objetivos no farmacológicos y farmacológicos. En los pacientes diabéticos, el problema son las calorías, ¿no? La ingesta calórica y la pérdida de calorías. Entonces, a través de algunas medidas, por ejemplo, la dieta hipocalórica, va a servir. Los ejercicios, más de 150 minutos semana de ejercicios isotónicos, va a llevar a pérdidas calóricas que van a ser favorables para él en términos de glicemia. La pérdida de peso, entre 5 y 10% del peso corporal, pues es otro factor que va a determinar la respuesta a los fármacos, su pronóstico y demás. La educación en el autocuidado. Estos pacientes tienen tendencias a hacer infecciones, el cortarse las uñas es un problema, se hacen una herida, se infectan, eh, y así pueden empezar áreas de necrosis y pérdida de partes de sus extremidades. Entonces, hay medidas no farmacológicas que serían importantes coadyuvantes al cuidado del paciente. Y luego tenemos las medidas farmacológicas. Dentro de las medidas farmacológicas hay 9 grupos que las vamos a ver. Mañana vamos a ver, y para acabar el día jueves, las 9. No voy a hablar de la insulina porque esto ya habló el doctor Zavala, pero en algunas ocasiones es necesario utilizar al menos usar insulinas que nos aporten una insulinemia basal como parte del tratamiento coadyuvante a los hipoglicemiantes orales. Luego vamos a estudiar todos estos fármacos. Les voy a mostrar algunas clasificaciones. Los autores, todo depende del autor, el tipo de libro y para qué sirve el libro. Y pues, solo para evitar confusiones en sus debates, en sus exámenes, en todo, quiero mostrarles las posibles clasificaciones. Si no me equivoco, esto es de Katsun. Katsun clasifica los agentes usados en la diabetes en insulinas y antidiabéticos no insulínicos. Y dentro de las insulinas las clasifica de acción rápida, de acción intermedia y prolongada. Y las que no son insulínicos, pues están todos los demás, ¿no? Esa es una forma de ver el tema. Otra forma de ver es decir, estos son los que se usan por vía oral y estos son los que se usan por vía parenteral. Entonces, por vía oral están los que aumentan la liberación de insulina, son secretagogos. Ahí están las sulfonilúreas, las meglitimidas. Los que usan otros mecanismos y se dan por vía oral están las biguanidas, las tiazolidindonas, las alfa-glucosidasas, bla, bla. Todos estos. Y los que se usan por vía parenteral están la insulina, los análogos de la GLP-1, de las incretinas, y los análogos de la amilina. Es otra forma de ver, ¿verdad? Luego miren esta otra clasificación, solo de los que están por vía oral. Los que mejoran la secreción de la insulina, los que sirven para tratar la resistencia a la insulina y los misceláneos.
No les voy a leer todos, después lean, pues cuando tengan el textito lo van a revisar. Pero es otra forma de ver. Al final todos los fármacos, los GRIP están puestos ahí. Esta me parece a mí una de las mejores clasificaciones. No es lo mismo decir fármacos hipoglicemiantes que antihiperglicemiantes. Los fármacos hipoglicemiantes son aquellos que aumentan la producción de insulina. El único fármaco o hormona que lleva a la hipoglicemia es la insulina. Y todos los fármacos que hacen que se libere más insulina son hipoglicemiantes. ¿Quién hace la hipoglicemia? La insulina. Las sulfonilureas que hacen estimulan la liberación de insulina. Las sincretinas hacen lo mismo, las meglitinidas hacen lo mismo, análogos de la amilina hacen lo mismo. O sea, es la insulina la que produce hipoglicemia. Esto significa que tienes que tener cuidado con el paciente porque un mal uso de ciertos fármacos puede llevarlo al paciente a un hospital. Y la hipoglicemia mata, no la hiperglicemia. El cerebro sin azúcar muere. Entonces hay que cuidar mucho esto, hay que saber qué fármacos pueden llevarte a la hipoglicemia. Y los antihiperglicemiantes significa que no tienen nada que ver con la insulina, no van a bajar la cantidad de azúcar a niveles inferiores de lo necesario, solo van a evitar que se produzca hiperglicemia. Ahí están el resto. Las biguanidas, las tiazolidinedionas, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, inhibidores del alfa-glucosidasa, los antagonistas, los agonistas del receptor de dopamina 1, los secuestradores de ácidos biliares, etc. Todos estos lo que hacen es evitar que el paciente haga picos de hiperglicemia. Evitan, pero no te llevan a la hipoglicemia. Listo. Con esto hemos terminado la introducción. Yo creo que con esto tenemos las bases para darle la racionalidad a la intervención farmacológica, que vamos a estudiar desde mañana y el jueves. Los 9 grupos farmacológicos, cómo trabajan, qué dicen las guías terapéuticas, qué se debe usar, al menos las guías terapéuticas que usamos en Bolivia. En otros lados están cambiando, hay fármacos más modernos, los voy a mencionar. Hay tratamientos de $1000 y tantos al mes, que eso es imposible que nosotros podamos tener ni en los sistemas públicos ni privados. Bueno, que tengan una buena noche, chicos, y nos vemos o escuchamos mañana. Yuhu. Chao, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chicos.